Pues somos un pueblo, Señor, lavado con tu sangre preciosa, un pueblo, Señor, que se dispone, que nos pueda alentar, que nos pueda retar y que pueda, Señor, darnos esa fuerza que necesitamos para seguir caminando. Te damos el honor y te damos la gloria, Señor, en esta oportunidad. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. El tema que tenemos en esta oportunidad es, decíamos, transformados por su gloria. ¿Cuántos nos gozamos? El hablar de transformación, hermanos, es hablar de algo maravilloso. Porque si no fuera por esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, ninguno de nosotros estaría hoy cantando victoria. Pero la realidad es que un día se manifestó Cristo a nosotros. Un día tuvimos ese encuentro personal con Él y eso marcó un antes y un después. Hoy hablamos antes de Cristo y decimos después de Cristo. Claro, eso a nivel personal, ¿verdad? Pero a nivel de la historia, también la historia ha sido dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Si hablamos de este famoso profeta de Dios, Isaías, se dice que en los tiempos del gobierno de un rey llamado Uzías, él fue llamado para ser el escriba del templo de Jerusalén. Tenía un cargo muy notable, un cargo muy importante, pero Dios tenía otros planes para con su siervo. Recordemos que cada persona tiene una asignación en este mundo. Y al hablar de los creyentes con mayor razón, podemos estar seguros que no hay casualidades en Dios. Que si estamos en esta noche, en este lugar, es porque Dios tenía preparado algo para nosotros en este día. Y de manera particular, usted puede decir, Dios tiene algo para mí, porque así lo es. Decirles que Dios, hermanos, todo lo tiene preparado, aunque nosotros muchas veces no sepamos entender algunas cosas, pero la realidad es que Él conoce nuestro futuro porque Él es eterno. El tiempo para Él no es importante, no es trascendente. Para nosotros cuenta el tiempo, pero para Dios no. Así que, hermanos, Él sabe qué será de nosotros el día de mañana. Él sabe qué será de nosotros dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20, si Él todavía no ha venido. Así que Dios tiene un plan trazado para cada creyente y Él sabe en qué nos va a usar en su obra también. En el caso de Isaías, ahí estaba él, encargado, ¿verdad?, de atender los asuntos del rey, encargado de estar siempre cerca de los príncipes. Claro, cualquiera hubiera querido tener esa posición, pero la realidad es que Dios no lo quería ahí. Él quería ponerlo como su vocero. Él quería ponerlo como alguien que iba a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero para que eso ocurriera, tuvo que pasar un momento especial, el gran profeta de Dios. Hasta acá ya pasaron 5 capítulos y podemos estar seguros que este hombre ya anunciaba la palabra de Dios, como algunos de nosotros. Estamos seguros que él ya ministraba al pueblo de Judá, pero algo tenía que pasar todavía. Porque los que somos llamados, hermanos, a ministrar, y si usted tiene un don especial, y si usted tiene un área en la que Dios quiere que usted sirva, Dios le va a capacitar también. Esto no es al azar, ¿verdad? No es algo así que de repente la persona aparece haciendo algo. No, tiene un momento especial. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Para que Isaías se convirtiera en el gran profeta que nosotros conocemos hoy, tuvo que tener un encuentro personal con Dios. De ahí comenzó todo. De manera que yo quiero hablar hoy, en primer lugar, para ser transformados por su gloria, es necesario tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? En el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Uzías. Oiga el parámetro que pone. Dice, en el año que murió el rey Uzías. Ese rey se dice que gobernó allá por el año 740 antes de Cristo. Ese fue el tiempo cuando él muere. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, del versículo 16 en adelante, narra qué fue lo que pasó con ese rey. Ese rey se dice que fue muy bueno. Era de los reyes descendientes de David, que gobernaban en Judá, en el reino sur.
Pero este hombre dice que llegó a tener un gran esplendor su reino. Logró extender sus dominios muy amplios. Y total que se dice que había prosperidad en sus días. Prosperidad material, política, de manera militar y de todo. Había prosperidad. Pero él llegó un momento en que al final de sus días que se enorgulleció, dice la Biblia. Y ese orgullo lo llevó a querer ofrecer sacrificios que no le correspondían hacer a él, sino al sacerdote y al sumo sacerdote, para ser puntuales. De modo que por su soberbia le cayó lepra y se dice que así murió. Así estuvo todos sus días últimos y murió siendo un leproso. Otro rey lo tuvo que reemplazar, uno de sus hijos. Pero en ese tiempo que muere este rey llamado Uzías, este profeta de Dios tiene esa visión maravillosa del trono de Dios. Continúa diciendo el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mire qué visión que está teniendo él. Está acabando un tiempo de un rey, alguien que había tenido muy buen tiempo, pero que sus días últimos fueron oscuros, fueron negros. Al parecer, pues la revelación de Dios no estaba tan clara en ese tiempo, pero en ese mismo momento que finalizaba el tiempo de alguien que había tenido esplendor y le había ido mal por su mala cabeza, Dios tiene a bien levantar a ese siervo, a ese profeta, y comienza a tener esa visión preciosa. Y dice él, vi yo al Señor sentado sobre un trono, dice, alto y sublime. Hermanos amados, yo les aseguro que para este hombre ese momento nunca se le olvidó. Cuando Dios nos manifiesta algo por un sueño o por una visión, eso, hermanos amados, marca nuestras vidas. Y esa tremenda visión que tiene este hombre sirve para ratificar su llamamiento. Incluso algunos han dicho que esto podría ser bien el llamamiento original al ministerio del profeta. Una manera espectacular. Hombres, no solamente Isaías, sino que hombres como Moisés, hombres también como Pablo en el Nuevo Testamento, lo vemos teniendo un llamado, pero espectacular, pudiéramos decir. Claro que Dios tiene diferentes formas, ¿verdad? No solamente a los profetas, a los apóstoles, sino también de manera particular. Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos. Si hoy estamos en este lugar, no es porque nosotros hayamos sido muy inteligentes o no es porque hayamos merecido algo que Dios nos tuviera que recompensar. Si hoy estamos aquí, es por pura misericordia de Dios. Si hoy estamos en este lugar, la honra y la gloria tiene que ser para el único, para el que vive y permanece para siempre. A Él debe ser nuestra alabanza por lo que hoy nosotros somos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Allá iba Pablo, ¿verdad? Rumbo a Damasco, dice. Ya había encarcelado a cristianos en Jerusalén, en toda Judea, pero él quería más. Era riguroso, era alguien, ¿verdad? Llamado Saulo en ese momento. Y él pide cartas a los sacerdotes en Jerusalén y les dice, si yo encuentro gente de ese camino en Damasco, yo los voy a traer prisioneros. Y le dieron las cartas los sacerdotes y allá iba él encomendado. Según él, después de que narra su conversión, él dice, él creía que hacía lo correcto. Así como cualquiera de nosotros antes de Cristo, creíamos que hacíamos lo correcto. Y entonces él iba. Pero dice, a la mitad del camino tiene él una visión preciosísima, que cuando él la relata en el capítulo 22 y en el capítulo 26 de Hechos, él da detalles. Y él dice, los que iban conmigo, a la verdad vieron la luz, pero dice, solamente ellos oían unas voces y no veían nada. La cosa era con él. ¿Verdad? Usted puede ver muchas personas, pero Dios tuvo a bien escogerle a usted para que sirviera en su obra. Dios tuvo a bien manifestarse a nuestras vidas. Pablo iba y de repente dice una tremenda luz más fuerte que la luz del sol al mediodía y cae a tierra. Y es ahí cuando él oye una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, ¿verdad? O puntapiés contra un aguijón, contra una puya, ¿verdad? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Aquel hombre, ¿verdad? Tembloroso ya, derribado y ciego a la misma vez. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Pero entra a Damasco y ahí se te dirá qué es lo que tú tienes que hacer. Y ese hombre dice que a tientas, ¿verdad? Y hubieron personas que le levantaron y le llevaron y le introdujeron a la ciudad de Damasco. Y ahí estuvo por 3 días sin comer, sin beber, ciego totalmente, hasta que Dios envía a un siervo de él también llamado Ananías. Ese hombre llega. Y qué maravilloso es que cuando llega y le dice, hermano Saulo, le dice, quiere decir que Dios lo que hace, lo hace perfecto, hermanos. Ese hombre que era matador, ese hombre que era terrible, ese hombre que era de lo peor en su tiempo, en un encuentro con Dios, se convierte en un hermano. Y hoy es uno de nuestros hermanos también y uno de los más grandes, porque Dios cambió su vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese encuentro cambió su vida. Hermano Saulo, le dice, el Señor que se te apareció en camino a Damasco me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, le dijo. Hermanos, cuando Dios hace algo, no importa lo que la persona pueda hacer. Puede ser el peor hombre o puede ser la peor mujer de este mundo, pero si Dios tiene a bien escogerlo para que sirva en su obra, Él va a cambiar su vida. Y yo creo que nosotros somos testimonio, hermanos, también, porque aquí no vemos personas que éramos tan buenos, ¿verdad? Muy angelitos. Dice la Escritura cuando habla a los corintios que de lo más vil y de lo más menospreciado, de eso es de lo que Dios escogió. De lo que no es, dice, para avergonzar lo que es. De manera que si hoy nosotros estamos bien vestidos y estamos sanos y estamos saludables, estamos fuertes, solo es gracias a la misericordia de Dios. Hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dice entonces este texto en el versículo 1, en ese año que muere el rey Uzías, vi yo, dice, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Todo cubría, ¿verdad? Esa visión ha de haber sido maravillosa. ¿Cómo ver ese trono, ¿verdad? Y cómo ver que los vestidos del Señor, de Dios, dice, como que cubrían todo el templo. Pero dice el versículo 2, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo me imagino que el profeta debe haber quedado, pero hasta con la boca abierta, hermanos amados. Porque cuando Dios manifiesta algo, eso no queda duda que es Dios. Cuando una persona cuenta un sueño y tiene dudas que si ese sueño era de Dios o no era de Dios, lo más seguro es que no es de Dios. Porque cuando algo es de Dios, hermano, usted en su corazón está al 100% seguro que es Dios el que le está hablando. Eso así es. Ya el entendimiento, eso es otra cosa, porque hay personas que Dios le revela algo, pero no lo entienden. Entonces luego hay otra persona que interpreta ese sueño o esa visión. Eso está en las manos de Dios, por supuesto. Pero este hombre mira todo eso. Y en esta parte de este encuentro personal con Dios, yo quisiera agregar que estos serafines proclaman la santidad de Dios. Son ángeles de una categoría elevada. Si se clasifica los ángeles, los serafines están en una categoría, pero de lo más cerca de Dios que se puede decir. En esta visión, Isaías los mira volando alrededor del trono. El nombre serafín significa ardiente, seres ardientes. Se dice que está hablando su mismo nombre acerca de el respeto, acerca de la santidad misma que Dios tiene. Y ellos eran de cierto modo como guardianes de la santidad de Dios. Como quien dice que para estar en la presencia de Dios, estimados hermanos, no es cualquier cosa.
En este lugar que estamos, y valga decirlo, no solamente al frente, sino en todo el recinto que estamos, es un lugar sagrado, porque ha sido consagrado para alabar el nombre de Dios. Así que para acercarnos a Dios, así como Isaías, se queda él, pero asombrado al ver esos ángeles que decían: santo, santo, santo. Él dijo: Dios mío, ¿en qué lugar estoy? Porque a veces no nos damos cuenta, hermanos. Podría ser que creamos que estamos como en nuestra casa, ¿verdad? Y que podemos comer y que podemos tirar nuestros zapatos y que podemos correr y que podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? En desorden. Pero no, estamos en la casa de Dios y por lo tanto la casa de Dios merece respeto, porque aquí se manifiesta el Dios todopoderoso. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a ese Dios maravilloso? Isaías quedó vislumbrado con esa tremenda visión. Quiere decir que para estar en la presencia de Dios, ese Dios santo, este que proclamaban los serafines, tiene gloria, tiene majestad, tiene santidad y demanda que los que le adoran también sean santos. Porque eso dice la Escritura. Sed santos, dice, porque yo soy santo, dijo el Señor. O sea, no es el predicador solamente que lo dice, sino que es Dios el que lo ha dicho. Pero pasemos al segundo lugar. Es necesario reconocer nuestra impureza. Delante de Dios, hermanos, nosotros somos impuros. Aunque Él nos ha lavado, aunque Él ha hecho obras de nuestro ser, nos ha hecho nuevas criaturas, dice la Biblia. Hoy somos hijos de Dios, pero ante su presencia, hermanos amados, ¿cómo nos vamos a presentar nosotros diciéndole: yo soy Adolfo Sánchez? Dios mío. Cayera quizás, hermanos, ahí, quizás deshecho delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros y decirle: Señor, yo soy, ¿verdad?, fulano de tal? Nada de eso. Somos seres necesitados. El versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí. Esa es una expresión que denota, hermanos, como que sus días hasta ahí habían llegado. Ay de mí, que soy muerto, dijo, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece? Este hombre estaba derrotado. Este hombre estaba delante de Dios, hermanos, en un estado que todos nosotros deberíamos de presentarnos. Porque Dios no quiere que nos presentemos como altivos, ¿verdad? Como que somos los grandes, fulano de tal. Más bien Él quiere que nos presentemos delante de Él como necesitados, como alguien insignificante, como alguien que es necesitado de la misericordia de Dios. Y si nos presentamos de esa manera, yo les digo, vamos a hallar gracia delante de Dios, porque el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos nos gozamos, hermanos amados, al estar a la presencia de Dios, al acercarnos delante de Él? Porque Él quiere siervos humildes, hermanos. Él quiere gente así. Ay de mí, dijo él, que soy muerto. Y reconoce su debilidad, porque él dice: soy un hombre inmundo de labios. O sea que su boca no decía solo cosas buenas, se le salían las palabras, ¿verdad? Y dice que habitaba en un pueblo lo mismo, que hacía cosas malas, que decía cosas malas, pero él lo está reconociendo delante de Dios. Él logró entender que delante de Él hay que estar en santidad, pero que él no podía lograr esa santidad por su propia cuenta. Yo quiero que leamos Éxodo 33, 20. 33, 20 del libro de Éxodo. Vea lo que dice. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, ¿qué quería hacer? Él quería ver a Dios. Él quería verlo, ¿verdad?, en su esplendor. Pero le dice: no, Moisés, tú no vas a poder ver mi rostro.
Solamente vas a ver mis espaldas, le dice Dios, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. En esta humanidad, en este cuerpo, nosotros no podemos ver a Dios. Hay otra palabra que dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que vamos a ser transformados. El día que entremos a la presencia de Dios no será en este cuerpo. Será un cuerpo glorificado. Por eso se admiró tanto Isaías y dijo, voy a morir. Así como cuando se le presentó, ¿verdad? Aquel varón a Manoa, al padre de Sansón y a la madre, y ellos dijeron, vamos a morir. Pero Dios muchas veces tiene propósitos, hermanos. Aunque se manifieste, ¿verdad? Y no presente todo lo que Él es, pero su majestad, su gloria, al ver su gloria, el ser humano no puede resistirla, hermanos. Dice la Escritura que el gran profeta Daniel, de igual forma, cuando se le aparece Dios para hablar con él acerca de los planes que tenía para el futuro, dice que él cayó como muerto. Dice que cae y ni siquiera podía de rodillas poner sus palmas de las manos en el suelo porque temblaba y estaba desmayado prácticamente. En la presencia de Dios nadie se puede sostener. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, pero qué bueno es que aunque es grande, que aunque es todopoderoso, que aunque es santo, Él aún nos mira a nosotros, no para destruirnos, sino que nos mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, para restaurar nuestras vidas y para hacernos caminar como Él quiere. Eso es maravilloso. Entonces Isaías sintió que la vida se le iba. Yo soy inmundo de labios, dijo él. Soy alguien que no está capacitado para hablar de Dios. Soy alguien que habita en medio de un pueblo que también es inmundo de labios, dijo él. Dice cosas malas. Pero ahí está la victoria, cuando la persona se humilla, cuando la persona reconoce que no es suficiente por sí misma. Por eso quiero que en tercer lugar veamos que es necesario también ser tocados por Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios necesita tocarnos para ser instrumentos útiles. Él tiene que pasar ese carbón encendido en nuestros labios. Dice el versículo número 6 de nuestra lectura, Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién puede perdonar pecados, hermanos? Solo Dios. Los seres humanos muchas veces condenamos. Los seres humanos muchas veces servimos para obstaculizar la entrada al reino de las personas. Pero Dios quiere lavar los pecados de los que no le conocen. Y si alguien se aleja de Él, también lo que el Señor quiere es que vuelva a sus caminos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces le dice, esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Si nosotros nos sentimos en un determinado momento que nuestra vida no está bien delante de Dios, lo mejor que podemos hacer es venir delante de Él y decirle, Señor, límpiame. Señor, perdona mis pecados, porque yo me siento que estoy sucio. Así, Él nos conoce. Porque a las personas podemos decirles, nosotros no, si fíjese que yo estoy bien. Y viera qué excelente me siento. Pero podría ser que tengamos alguna cosa escondida. Podría ser que haya algo que en nuestro interior sepamos que no está bien delante de Dios. Entonces, si queremos caminar bien, si queremos estar en santidad delante de Dios, y mejor todavía, si queremos estar listos para el día del arrebatamiento de la iglesia, es de pedir el perdón de los pecados. ¿De qué serviría todo un tiempo de caminar en la obra del Señor? Y si el arrebatamiento fuera, nos quedamos en este lugar. ¿De qué serviría? Ahí hay lloro,
ahí hay pérdida, ahí hay llanto, ahí hay desconsuelo. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que su iglesia, el día que Él venga, salten, dice, como becerros de la manada al encuentro con su Dios. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Entonces, es necesario que nosotros seamos tocados por el Señor. No es el carbón, no es el ángel el que quita los pecados, sino que es Dios, el Dios Todopoderoso. Leamos en Levítico 16, versículo 12 de Levíticos. Hay una declaración especial acá. Está hablando acerca de las purificaciones. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Está hablando del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Si ese sumo sacerdote estaba en pecado, pobrecito, ese era su último día. Ya no salía de ese, bueno, sí salía, pero lo sacaban, porque llevaba amarrada una especie de cordel o de lazo en su vestido, en su efod, y ahí, ¿verdad?, llevaba unas campanillas alrededor de su túnica, y sonaban, y cuando las personas oían, los demás siervos oían que ya no sonaban las campanitas, es porque había muerto, había pecado, y no había purificado sus pecados, y entonces lo tenían que sacar con una pita, y así, ¿verdad?, para atrás, ¿verdad?, de modo de no morir también ellos, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Entonces dice que tenía que llevar ese incensario, le ponía brasas y llevaba en la otra mano un perfume aromático, y eso ponía en ese incensario, y ese perfume podía percibirse, dice, sobre el propiciatorio, o sea, sobre la cubierta del arca del pacto. Ahí estaban las tablas de la ley. ¿Sabe lo que significaba? Al igual que la sangre que era derramada, significa que era como establecer la paz con Dios mismo. Porque cuando el ser humano peca, no peca con el hombre. Claro que afectamos al hombre o afectamos a la mujer, pero se peca contra Dios. Entonces es contra Dios que se tiene que arreglar la cosa. Por eso ese hombre llevaba y ofrecía ese incensario, y después salía ya para seguir con su trabajo en favor del pueblo. También quiero que veamos Jeremías capítulo 1, versículo 9. 1:9 del libro del profeta Jeremías. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mire qué bonito es. Primero le tocó, dice, la boca, y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Necesita limpieza el ser humano antes. Necesita que sea restaurado antes para ser usado por Dios. La boca nuestra que bendice a Dios dice que no puede maldecir. De una misma fuente dice que no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Quiere decir que como siervos de Dios, predicadores, cantores, cantoras y todo lo que tenemos algún servicio, debemos santificarnos para el Señor y debemos vivir para su honra y para su gloria, y Él nos va a usar para su gloria. Entonces, hermanos, toca su boca y le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Reconocemos que si algo nosotros somos ahora, es solo porque Dios ha hecho esa obra de limpieza en nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, versículo 19, lo declara enfáticamente. 10:19 de Hebreos dice, así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor de los Hebreos sabía a quiénes les estaba escribiendo, a gente que conocía la ley. Estas referencias son a las purificaciones del Antiguo Testamento. Entonces les dice, hoy nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, ya no del templo ni del tabernáculo. Tenemos acceso al lugar santísimo, a los mismos cielos, por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos amados, el privilegio de nosotros hoy no es como el pueblo de Israel. El privilegio de nosotros hoy no es que un día al año alguien va a entrar por nosotros. Esta misma carta a los Hebreos dice que el Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio, y con ese solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que usted y yo hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Acerquémonos a Él para encontrar gracia. ¿Cuánto le damos glorias y honras a ese Cordero bendito de Dios? Si Cristo no hubiera muerto, nosotros estaríamos condenados, estaríamos perdidos. Pero el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Eso dice la Escritura. Entonces hoy tenemos un acceso directo. Ahí está el sumo sacerdote mediando por nosotros. Dice que nos acerquemos, pero ahí dice los elementos. Si usted revisa en el 22, dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque el que no cree no va a recibir nada. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto lo hace Jesucristo por su sangre. Todo esto lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Todo esto lo hace Dios a través de su misma palabra también. Que son elementos que ha dejado para que nosotros los purifiquemos. Pero avancemos. En cuarto y último lugar, es necesario aceptar el llamado al servicio. Al ser transformados, hermanos amados, una verdadera transformación lleva a la persona a servir a su Dios. Si usted todavía está pensando en involucrarse, en hacer algo o no hacerlo, debe de recapacitar en esta noche. O no hay suficiente agradecimiento, o qué está pasando en su vida. Hay un peligro. Y no quisiera decirlo, pero tengo que decirlo. El peor peligro pudiera ser que una persona que piensa así no es salvo todavía. Porque un corazón regenerado, un corazón restaurado, espontáneamente lleva a decir, yo quiero hacer algo por mi Dios. Podría ser que predicarse, llamado al ministerio de la predicación, podría ser que a cantar, podría ser que acomodar a las personas, podría ser en la intercesión, ¿verdad? Orar, podría ser en el ministerio de la evangelización, en escuela bíblica, en el ministerio de jóvenes. Bueno, hermanos, hay un sinfín de ministerios en los que podemos servir. Si nuestro sentir es en esa sintonía, estamos bien. Pero si nuestro sentir no está en esa sintonía, hay que recapacitar hoy, en esta noche. Mire lo que dice en este libro de Isaías 6, el versículo 8. Después, dice, después de que pasó todo eso, que le purificaron sus labios, le perdonan su culpa, le perdonan sus pecados y su culpa. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esas palabras, hermanos, fueron dichas del corazón. Esas palabras no son dichas por emoción. Esas palabras no son dichas porque alguien le esté diciendo a usted que lo haga, ni siquiera porque su servidor
se lo digan. Yo no se lo puedo obligar. Yo solamente estoy predicando. Yo solamente estoy declarando la voz de Dios. Entonces ahí dice, heme aquí, envíame a mí. Eso dijo Isaías. Cuando él se sintió perdonado, cuando él se sintió libre de su culpa, él dice, aquí estoy. ¿Quién más podrá ser el indicado sino una persona que ha sido salvada por la gracia del Señor Jesucristo? Mis estimados hermanos, creo que necesitamos ser más agradecidos. Creo que necesitamos nosotros entender de una mejor forma el gran privilegio que Dios nos ha dado en ser llamados hijos de Dios. Uno de los apóstoles de Dios lo dijo. Mirad, dijo, cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Entonces quiere decir, hermanos amados, que es un privilegio, pero que no tiene valor, ni siquiera podemos decir qué valor tiene el que nosotros hoy seamos hijos de Dios. Cuando Pedro habló de esto, él dijo que nosotros no hemos sido comprados con plata o con oro, ¿verdad? Que son los metales valiosos en esta tierra, sino dice con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo podríamos nosotros medir el valor que tiene esa sangre si no es la sangre de un simple ser humano? Es la sangre del Hijo de Dios, es la sangre del nuevo pacto, es la sangre derramada para el perdón de los pecados, es la sangre, hermanos, que hoy nos tiene en este lugar celebrando culto a ese Dios del cielo y agradeciéndole por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Debemos agradecer al Señor. Por eso dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Eso nos hace recordar la gran comisión de Mateo 28, 18. Dice el Señor, después de haber resucitado, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dijo él, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué preciosidad. Entonces vayan. Algunos ingratos han creído que esa gran comisión era solamente para los apóstoles o para los discípulos de su tiempo, por lo menos. Pero lo que ellos no entienden es que esta gran comisión, o sea, el mandato de llevar el evangelio es para todos los creyentes. Para la iglesia del primer siglo, para la iglesia del segundo siglo, y así podemos venir hasta los tiempos del siglo XXI. Para la iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén también es esa encomienda. Con la ayuda de Dios vamos a seguir anunciando el mensaje de Jesucristo. Aquí y afuera también. ¿Cuántos estamos dispuestos? No todos se disponen, pero los que se dispongan, ¿verdad? Con eso vamos a anunciar el evangelio de Cristo. Hermanos amados, les amo en el Señor y sé que esta palabra nos ha retado. Es una palabra que nos lleva a reconocer que para ser personas de victoria necesitamos ser transformados por la gloria de Dios. Nadie puede usted cambiar su vida sino solamente Dios. Nadie más podrá hacerlo. Si usted no le da cabida al Señor, usted va a seguir igual. Pero si usted le abre su corazón al Señor, usted va a ser transformado, va a ser cambiado, va a ser transformada, va a ser cambiada. Y dirá alguien, pero yo soy creyente. De acuerdo, somos creyentes en Cristo, pero Él quiere cambiarnos más y más cada día. Él quiere llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso quiere hacer Él con nosotros. Así que dejémonos moldear, pero así como la vasija de barro, dice que la vasija no le dice al alfarero cómo lo va a hacer, sino que se deja moldear hasta que vemos las obras preciosas de arte que hacen los que saben. Así, ¿verdad? Dios dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Nos está moldeando.
Así que si en algún momento usted siente una incomodidad, sepa que el Señor está trabajando en su vida. Dios está trabajando en mi vida todavía. Y Dios seguirá trabajando hasta el último día que nos tenga en esta tierra. Hasta ahí será obra terminada, obra completa. Mientras somos procesados para ser instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso. Así que qué bueno si Dios nos transforma de gloria en gloria, como dice un pasaje del Nuevo Testamento. Pero ese es tema del siguiente mensaje. Así que cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos alabanza, Señor, te damos gloria. Y Dios, hemos reconocido que necesitamos ser transformados de gloria en gloria. Tú eres, Señor, capaz de transformar seres humanos comunes y corrientes, inservibles, en algo, Señor, útil para tu honra y para tu gloria, Señor. Por eso queremos agradecerte, porque sin merecerlo tú nos llamaste, tú nos trajiste, Señor, a tu iglesia, y hoy tú nos haces instrumentos en tus manos. Hoy tú nos haces, Señor, siervos y siervas, las hermanas, útiles en tu obra, mi amado Dios. Tú estás trabajando en nuestras vidas, nos estás moldeando cada día más para conformarnos como tú quieres que seamos, Señor. Haznos esos instrumentos para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Gloria al Señor.